Letonia encontró una manera de paralizar al ejército ruso sin disparar un solo tiro. Además, Putin ni siquiera puede responder a esto. Desmantelar los rieles, este es el nuevo rostro de la guerra moderna. Hasta ahora, Putin siempre ha utilizado la región báltica como un arma de chantaje. Los antiguos lazos soviéticos, los ferrocarriles y las líneas eléctricas de los países aquí eran aparentemente palancas indispensables para Moscú. Sin embargo, los sueños soviéticos 2.0 de Putin ahora se están desmoronando uno por uno. Letonia, con su reciente decisión, está eliminando la más crítica de estas cartas de la mesa, y lo está haciendo con el arma favorita de Putin, la geografía. El país planea no solo cortar su conexión ferroviaria con Rusia, sino eliminar físicamente estas vías del suelo. Esta decisión, presentada por el presidente Rinkevich y el primer ministro Silenkis hace solo 3 días, el 26 de noviembre, no es un simple proyecto de transporte. Es una doctrina de defensa nacional a largo plazo. ¿Por qué los rieles? Porque el ejército ruso depende de los ferrocarriles tanto como del oxígeno para transportar sus tanques, artillería y municiones a la frontera. La logística rusa se atasca en las carreteras pero fluye en los ferrocarriles. Al eliminar esta línea, Letonia está paralizando la columna vertebral logística de un posible escenario de invasión rusa sin gastar un solo misil. Esta no es una acción aislada. Es el paso más dramático en un muro defensivo masivo que se extiende desde Finlandia hasta Polonia. Entonces, ¿dónde están esos puntos críticos que realmente perjudicarán a Rusia? Vamos a sumergirnos directamente en el mapa. A lo largo de la frontera de 283 kilómetros de Letonia con Rusia, hay 3 arterias ferroviarias principales que mantienen a flote los planes logísticos del Kremlin. La más crítica de estas, y la que actualmente está en la mira, es la línea Filupe que conecta con el cruce de Refekne. Esta línea es la arteria principal que viene directamente de Moscú. La segunda es el cruce de Karsava en el norte. Estas líneas tienen 1520 milímetros de ancho, el estándar soviético. En otras palabras, fueron especialmente diseñadas para las ruedas de los trenes militares rusos. Que Letonia desmantele estas líneas no se trata solo de quitar los rieles, se trata de eliminar la ventaja de ancho de vía logística de Rusia. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva este proceso? Desmantelar físicamente una línea de ferrocarril lleva solo unas pocas semanas con maquinaria de construcción. Sin embargo, el plan de Letonia va más allá, excavando los terraplenes por los que pasa la línea, dejando los puentes inutilizables y destruyendo los sistemas de señalización. Esto convertiría la reconstrucción de esa línea en un proyecto que tomaría años y costaría miles de millones de dólares. Así que incluso si Rusia quisiera regresar algún día, no encontraría terreno para marchar su ejército. Ahora, miremos al norte hacia Estonia. Aquí, la situación es aún más dramática. El enlace más crítico de Estonia con Rusia es el cruce de Narva. Esta línea histórica hacia San Petersburgo ya había sido dejada medio muerta por Estonia al cortar el tráfico de vehículos en el puente fronterizo y fortificarlo con dientes de dragón. Ahora, la completa interrupción de la conexión ferroviaria en el punto de Koidula está sobre la mesa. Aquí es donde entra en juego la coordinación entre Estonia y Letonia. Mientras los dos países se centran en el proyecto Rail Baltica, que corre paralelo a la frontera rusa, están bloqueando todas las líneas que miran hacia el este, es decir, Rusia. Esto significa estrellar a Rusia contra un muro masivo que se extiende a lo largo de toda la frontera báltica sin ningún punto de entrada. Y en el sur, la parte más compleja de la ecuación, Lituania. La situación de Lituania es diferente de las demás porque es el guardián del tránsito de Kaliningrado. Los trenes que vienen de Rusia a través de Bielorrusia, entrando por el cruce fronterizo de Kene en Lituania y saliendo por el cruce de Kubartai hacia Kaliningrado, son el tubo de oxígeno para la presencia militar de Moscú en el Báltico. Mientras Letonia y Estonia desmantelan sus líneas, cualquier nueva restricción técnica, desaceleración o decisión de cierre completo que Lituania imponga en estos pasajes de tránsito apretará un poco más el lazo alrededor de la guarnición rusa en Kaliningrado. El verdadero significado de la coordinación es esto. Los 3 países bálticos están acelerando la transición del sistema ferroviario soviético de 1520 milímetros proveniente de Rusia al sistema ferroviario estándar europeo de 1435 milímetros. Esto significa que los trenes rusos no podrán entrar físicamente en estos territorios. Para Rusia, esto no es solo un cambio de ruta. Es una operación de amputación logística. Cuando se retiren los rieles más allá de la frontera, la doctrina del extranjero cercano de Rusia también se consignará a la historia junto con esos rieles. Para comprender completamente el movimiento de Letonia, necesitamos redefinir el concepto de negación de área en la literatura militar.
Este término se utiliza generalmente para misiles, minas o sistemas de defensa aérea que impiden al enemigo entrar en un área. Sin embargo, Letonia está utilizando aquí un arma completamente nueva y mucho más insidiosa, que podríamos llamar ingeniería negativa. Quitar un riel es estratégicamente mucho más efectivo que volar un puente. ¿Por qué? Porque cuando bombardeas un puente, se considera un casus belli, causa de guerra, e inmediatamente le da al otro lado el derecho a tomar represalias. Los misiles vuelan por el aire, sirenas aúllan. Pero quitar un riel en tu propio territorio, citando costos de mantenimiento, regulaciones ambientales o estándares de seguridad, es una jugada legal que ata las manos del enemigo. Rusia no puede responder militarmente a este movimiento porque no se han disparado balas. Putin no puede declarar la guerra a Letonia preguntando ¿por qué desmantelaron su propio ferrocarril? Este movimiento paraliza silenciosamente y profundamente las capacidades operativas del ejército ruso al mantener la tensión militar por debajo del umbral de un conflicto abierto. Estas son las tácticas de zona gris de Putin, que ha estado usando contra Occidente durante años y ahora se usan contra él. Entonces, ¿cómo crean los rieles removidos un efecto de fuego de artillería en el terreno? La doctrina militar rusa se basa en la potencia de fuego, y esta potencia de fuego, la munición de artillería pesa toneladas. Cuando los rieles desaparecen, el ejército ruso está confinado a vehículos con ruedas, es decir, camiones y carreteras. La geografía báltica con sus pantanos, bosques y terreno blando es una pesadilla para los tanques. Cuando se eliminan los rieles, los convoyes rusos se ven obligados a canalizarse en un número limitado de carreteras asfaltadas que están predeterminadas en el mapa. Esto es un sueño para el lado defensor. Si sabes por dónde pasará el enemigo, lo esperas allí. Cada metro de vía removido lleva a los tanques rusos a una estrecha zona de muerte sin escape, vulnerables a los HIMARS de la OTAN, misiles antitanque y drones FPV. Lo que Letonia está haciendo es convertir la geografía en un arma. Al quitar las vías, transforma el sueño de Blitzkrieg de Rusia en una pesadilla logística de tanques atascados en el barro, moviéndose lentamente y fáciles de cazar. Esta acción no es diferente de colocar miles de minas, con la única diferencia de que tienen el lujo de decir en el podio de la ONU: solo estamos modernizando nuestra infraestructura. Esto es exactamente lo que llaman ganar sin luchar. Eliminar los ferrocarriles está cerrando la proyección de poder de Rusia en el punto cero de la frontera. El hecho de que Letonia haya pedido a sus fuerzas armadas nacionales que analicen el aspecto militar de la decisión y que la decisión no se finalice hasta principios de 2026 muestra cuán detallada y planificada militarmente está esta situación. Aunque el movimiento ferroviario de Letonia no parece apuntar directamente a una zona militar, el efecto dominó estratégico que crea empuja a Kaliningrado, el bastión militar más importante de Rusia en Europa, a una posición indefendible. Y aquí, como mencionamos antes, la cooperación con Lituania y Polonia es crítica. Kaliningrado es un enclave separado del territorio principal de Rusia y situado entre Lituania y Polonia. Su única conexión terrestre es a través del corredor de Suwałki. Durante muchos años, los planificadores militares rusos han equilibrado el uso de varias rutas terrestres, incluidas tanto las vías ferroviarias como el corredor de Suwałki, para abastecer a Kaliningrado. El plan de Letonia para cortar la línea ferroviaria altera fundamentalmente el componente terrestre de esta ecuación. La eliminación del ferrocarril obligaría a que una gran parte de los suministros militares y comerciales destinados a Kaliningrado se desvíen a través del corredor de Suwałki. Esto incrementa astronómicamente la presión logística y militar sobre este ya crítico y estrecho corredor terrestre. Rusia ha hecho que todo su suministro terrestre dependa de un único punto vulnerable, fácilmente bloqueable y controlado por los miembros de la OTAN, Lituania y Polonia. Esto traduce el mayor temor de Putin, la solidaridad de la OTAN, en realidad. Esta coordinación involucra no solo medidas militares, sino también una serie de medidas civiles e infraestructurales. Tras la adhesión de Finlandia a la OTAN, las enormes vallas y muros de seguridad que Rusia ha construido a lo largo de su frontera anulan la superioridad tradicional y la seguridad fronteriza de Rusia. Estonia ha tomado medidas contra los intentos de Rusia y Bielorrusia de usar la migración como arma. Al cerrar los puntos de control fronterizo a peatones y ciclistas y limitar los cruces solo a vehículos, está creando una línea de defensa física contra las amenazas híbridas. El 21 de noviembre, los ferrocarriles lituanos detuvieron oficialmente el tránsito crítico de carga perteneciente al gigante petrolero ruso Lukoil hacia Kaliningrado.
La parte lituana presentó esto no como un acto de hostilidad, sino como un paso puramente pragmático para controlar los riesgos comerciales. Sin embargo, esto no es solo un problema de transporte. Es una cuestión de supervivencia para una región que alberga a más de 1 millón de personas. Lukoil, uno de los gigantes energéticos más grandes de Rusia, había estado suministrando una parte significativa de las necesidades de combustible de Kaliningrado por ferrocarril. Este combustible no era solo para automóviles civiles, también se necesitaba para generadores que mantienen funcionando la red eléctrica de Kaliningrado, autobuses, ambulancias y, lo más importante, para calentar los cuarteles y almacenes militares para evitar que se congelen en invierno. Cuando se cortó esta línea, los recursos vitales de la región para combustible, calefacción y producción de electricidad de repente enfrentan el riesgo de desaparecer. No solo los rieles, sino también la electricidad en las venas de Putin está siendo cortada. El 19 de septiembre, Lituania desmanteló todas las líneas eléctricas rusas que quedaban de la era soviética, y lo hicieron sin disparar un solo tiro usando una trampa legal. Durante décadas, Estonia, Letonia y Lituania estuvieron conectadas a Rusia a través de la red BRELL, establecida durante la era soviética. BRELL es una enorme red eléctrica diseñada durante la era soviética, formada por las letras iniciales de Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania. Construido en las décadas de 1950 y 1960, el propósito principal de este sistema era integrar completamente a los países de la región en el sistema energético de Moscú, socavando así su independencia política. Las plantas de energía rusas en centros como Smolensk suministraban a toda la región báltica con una frecuencia fija de 50 Hz, manteniendo las luces encendidas desde Tallin hasta Kaliningrado. Sin embargo, esto no era un servicio energético, sino dominación política. Con una sola orden del Kremlin, las capitales bálticas podían ser sumidas en la oscuridad y el frío en pleno invierno. Esto no era solo un temor teórico. Rusia había jugado esta carta de chantaje muchas veces antes. En 2006, cuando Ucrania no estuvo de acuerdo con Rusia sobre los precios del gas, el Kremlin cerró los grifos. En 2009, Bulgaria y Rumania sufrieron el mismo destino. Cuando comenzó la guerra en Ucrania en 2022, Gazprom detuvo los envíos de gas a Polonia y Bulgaria, que se negaron a pagar en rublos. En otras palabras, Rusia había convertido sus recursos energéticos en un arma política. Esta era una cadena invisible de esclavitud que persistió incluso después de la caída del telón de acero. Después de que Estonia, Letonia y Lituania obtuvieron su independencia en 1991, cortar este cordón umbilical energético se convirtió en su objetivo estratégico más importante. Rusia tenía el poder de cortar la electricidad que fluía por las venas de los países bálticos con una sola orden. Era tan fácil como presionar un botón y las consecuencias podían ser tan devastadoras como una guerra. Las luces se apagarían, las ciudades quedarían sumidas en la oscuridad, los hospitales perderían sus máquinas vitales, las unidades neonatales sonarían alarmas, las salas de operaciones se detendrían y el equilibrio entre la vida y la muerte en cuidados intensivos podría alterarse en un instante. Las bombas eléctricas dejarían de funcionar y el agua dejaría de fluir de los grifos. Durante la noche, la sed, el frío y el caos reinarían. Y es precisamente por eso que el tema energético no era solo un problema de infraestructura, era una lucha de una nación por su supervivencia. En una declaración a principios de este año, el primer ministro de Lituania dijo que seguir conectado a BRELL equivalía a entregarle a Moscú un arma cargada. Según él, romper este vínculo no era una opción, sino una cuestión de supervivencia. Por eso los países bálticos han librado una lucha silenciosa y decidida durante décadas para liberarse de esta atadura. La solución fue separarse de Rusia y conectarse a la enorme red europea TSOE, que abarca 34 países. Al mismo tiempo, en el norte, Estonia completó el trabajo de modernización en la conexión S2 entre sí y Finlandia, conocida como Estlink Doiro, aumentando su capacidad a 650 megavatios. Esto creó una segunda línea de vida que conecta a los países bálticos no solo con Europa Central, sino también con el estable y próspero mercado energético escandinavo. Polonia fue nuevamente la piedra angular de este proyecto. Varsovia no solo actuó como un país de tránsito, sino que instaló líneas de cable nuevas por valor de miles de millones de euros para fortalecer su propia red, asumiendo el papel de principal puerta de entrada y ancla de estabilidad que hizo posible la plena integración de los países bálticos en el sistema europeo. Todos estos preparativos culminaron en un paso histórico el 8 de febrero de 2025. Ese día, las redes bálticas se separaron del sistema ruso, demostrando su autosuficiencia en aislamiento por un día, y luego se sincronizaron con la red europea.
Para la gente común en las calles de Vilna, Riga y Tallinn, esto fue como una declaración de segunda independencia. Ahora, el control sobre sus luces y calefacción ya no estaba en Moscú, sino en Bruselas. Polonia tiene como objetivo prevenir los intentos de Rusia de infiltrarse en Occidente mediante un constante aumento militar y medidas de seguridad a lo largo de su frontera oriental. La suma de estas acciones es otro punto donde Putin se encuentra en una posición difícil con el pueblo ruso. La agresividad de sus líderes ha obligado a los países vecinos a destruir todos los puentes físicos con Rusia a costa de daños comerciales. Esta separación física también conlleva una desconexión social y mental. Los países bálticos están demostrando su determinación de romper completamente con la hegemonía rusa. La afirmación de Putin de proteger a los hablantes de ruso, que a menudo utiliza como pretexto para cualquier invasión, se ve desmentida por el hecho de que una gran parte de la población de origen ruso en estos países está integrada en instituciones occidentales. Contrario a la falsa propaganda del Kremlin, la mayoría de los rusos étnicos prefieren la seguridad que viene con la pertenencia de su país a la OTAN. La agresión de Putin ha llevado no solo a la pérdida de Ucrania, sino también a la pérdida total de las esferas de influencia tradicionales de Rusia y su expulsión física de Europa. En resumen, las raíces de suministro de tierras vitales para los objetivos bálticos de Putin han sido eliminadas. Esto no solo significa que el comercio se ha detenido, es una decisión diplomática diseñada para infligir devastación militar a Rusia a su propio costo. Kaliningrado se ha convertido en una trampa mortal. Rusia está completamente atrapada ante este estrangulamiento irreversible. Este es el veredicto definitivo sobre la estrategia europea colapsante de Putin. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.